Acento circunflejo La Habana o La Habana. La Habana del presente, crónica de una ciudad entre la historia, la crisis y la resiliencia. La Habana, capital de Cuba, es una ciudad de profundas contradicciones, un espacio urbano donde la belleza icónica y la nostalgia se encuentran en una colisión constante con una cruda realidad de crisis y deterioro. Desde sus imponentes fachadas coloniales hasta los icónicos autos que recorren sus calles, cada elemento de la ciudad es un reflejo de una historia de esplendor truncada, un presente de profunda dificultad y un futuro incierto. La Habana no es un mero escenario detenido en el tiempo, sino un organismo dinámico, definido por la tensión dialéctica entre un pasado que se resiste a desaparecer, un presente de profundas fisuras socioeconómicas y una visión de futuro que se asoma a través de proyectos y aspiraciones. Cada uno de sus elementos, desde su arquitectura hasta el carácter de sus gentes, es una manifestación palpable de esta compleja realidad. El legado urbano y la lucha del tiempo. La Habana como patrimonio y ruina, un espejo de contraste. La historia de La Habana es un relato de auge y estancamiento. Fundada en 1519 como puerto clave para la corona española, la ciudad se convirtió en un nudo vital para el comercio del Nuevo Mundo, recibiendo un flujo constante de riquezas como oro, plata y esmeraldas. Su importancia la convirtió en un objetivo de piratas y potencias extranjeras, llegando a ser tomada por los británicos en 1762. Tras la salida de los ingleses, la ciudad experimentó un nuevo apogeo, impulsado por la industria azucarera y, en segundo lugar, por el tabaco. En la primera mitad del siglo XX, la influencia estadounidense transformó La Habana en una metrópolis moderna, con arquitectura Art Deco, grandes casinos y hoteles que atraían a figuras de la talla de Frank Sinatra y Winston Churchill. Sin embargo, el triunfo de la Revolución de 1959 marcó un punto de inflexión. La falta de un mantenimiento adecuado, sumada a las condiciones geográficas de la ciudad, provocó un deterioro progresivo de la infraestructura urbana, un proceso que alcanzó situaciones bastante lamentables. En un intento por salvaguardar el legado arquitectónico, la Oficina del Historiador de la Ciudad, OHCH, logró en 1982 que la UNESCO declarara a La Habana Vieja como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Esta declaración cimentó un esfuerzo de restauración que buscaba recuperar el brillo de sus edificios coloniales y de otros estilos, como el barroco, el neoclásico y el Art Deco. Este proyecto de restauración se consolidó en la década de los 90, un periodo crítico tras el colapso del bloque soviético, cuando la isla buscaba desesperadamente nuevas fuentes de ingreso. El modelo de la OHCH, bajo la dirección de Abaguanex S.A., se centró en generar ingresos a través del turismo para financiar la restauración y, a su vez, desarrollar proyectos sociales en la comunidad. La rehabilitación se concentró en áreas de alto valor simbólico y turístico, como la Plaza Vieja, el Malecón y el Paseo del Prado, creando un escaparate privilegiado para el visitante extranjero. Esta estrategia ha generado nuevas fuentes de empleo y ha mejorado la infraestructura social en algunas zonas, infundiendo una nueva conciencia sobre el valor de la ciudad en parte de la población. La infraestructura en ruinas, el lado B de la historia. A pesar de los esfuerzos de restauración, el panorama general de la ciudad es de un grave deterioro. Las acciones de preservación se limitan principalmente a la Habana Vieja, dejando grandes áreas, como Centro Habana, con una infraestructura técnica obsoleta y servicios deficitarios. Este contraste se evidencia en los frecuentes derrumbes de edificios multifamiliares, un fenómeno que deja personas atrapadas y expone la precaria situación de la vivienda en la capital. La realidad es que la ciudad sufre un problema de superpoblación, el cual ha derivado en la tuburización del centro y en la aparición de asentamientos precarios en la periferia. Estos barrios informales, carentes de un trazado vial adecuado, a menudo carecen de infraestructura básica como electricidad, agua y saneamiento. La restauración de La Habana, si bien es un proyecto económico y cultural vital, ha creado una profunda dicotomía urbana. Por un lado, se ha construido un centro histórico pulido y funcional que sirve como postal para el turismo global, mientras que por el otro, la ciudad residencial sufre las consecuencias del colapso de sus estructuras. Esta dualidad genera una estratificación social visible, el patrimonio es restaurado para el goce del turista, mientras la ruina es la realidad cotidiana del residente. Un estudio de la propia Oficina del Historiador reveló que, aunque el 85% de la población consideraba los cambios como positivos en general, un 47% de los encuestados no se sentía personalmente beneficiado por las obras en el centro histórico.
Este dato resalta una desconexión fundamental entre la visión del proyecto y las necesidades de la mayoría de los habaneros, para quienes la vivienda segura y los servicios básicos son una prioridad mucho más apremiante que la conservación monumental. Autos, movimiento y supervivencia. Símbolos del tiempo detenido, la historia rodante. Los autos clásicos de La Habana son más que una simple curiosidad turística, son un testimonio viviente de la historia de la ciudad y de la extraordinaria capacidad de sus habitantes. Antes de 1959, Cuba era un mercado rentable para los fabricantes de automóviles estadounidenses. Sin embargo, la Revolución cubana y el posterior embargo económico impuesto por Estados Unidos detuvieron abruptamente la importación de vehículos nuevos y piezas de repuesto. Esta situación obligó a los cubanos a desarrollar un ingenio notable para mantener en funcionamiento la flota de autos americanos de las décadas de 1940 y 1950. Marcas como Chevrolet Bel Air, Ford Fairlane y Cadillac Fleetwood se convirtieron en un patrimonio rodante, reparado y conservado a lo largo de varias generaciones. Conocidos popularmente como almendrones, estos vehículos son un pilar fundamental del transporte y la economía informal en La Habana. Cumplen una doble función: por un lado, son una atracción turística, a menudo contratados para tours en el malecón o en otros puntos de interés. Por el otro, sirven como transporte público colectivo para los locales, siendo reacondicionados para transportar a más pasajeros de su capacidad original. La legalización de su venta en 2014, aunque con precios prohibitivos para la mayoría de los cubanos, el salario promedio era de menos de $100 al mes en aquel entonces, reconoció el valor de estos autos como activos familiares. El futuro de la movilidad, entre la aspiración y la realidad. El gobierno ha reconocido la urgente necesidad de modernizar el transporte. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible PMUS 2023 a 2041 para La Habana establece una visión de futuro con objetivos ambiciosos: promover el transporte colectivo, la movilidad peatonal y en bicicleta, y una transición gradual hacia vehículos híbridos y eléctricos. El plan contempla la creación de una red de transporte público de prioridad con carriles reservados y un sistema de pago electrónico a corto y mediano plazo. Sin embargo, estos planes contrastan con la realidad caótica del transporte habanero. El sistema de transporte público es descrito como una total locura, y los autos se enfrentan a la falta crónica de combustible y el deterioro generalizado de la red vial. La flota de autos clásicos es, a primera vista, un síntoma de estancamiento tecnológico. Sin embargo, en un contexto de escasez y de un sistema de transporte público deficiente, estos vehículos se han transformado en una solución vital y en un motor económico para miles de familias. Los almendrones representan una paradoja, una manifestación del colapso de un sistema centralizado que, irónicamente, se ha convertido en una solución de mercado para la supervivencia de los habaneros. El nuevo sistema automatizado para que los cubanos puedan intercambiar autos viejos por modelos más modernos del sector estatal es un reconocimiento de este problema, pero la ineficacia del sistema y la falta de repuestos perpetúan la dependencia de la ingeniosidad de sus dueños. El alma de la ciudad, la vida cotidiana de los habaneros. La lucha diaria por la subsistencia. La Habana, y Cuba en general, atraviesa su peor crisis económica en al menos 30 años. La situación se ha agravado desde las reformas económicas de 2021, que incluyeron la eliminación de una de las monedas y resultaron en una inflación galopante y el empobrecimiento generalizado de la población. La producción agrícola ha caído un 7% y la producción industrial un 57% desde mediados de los 80. La producción de azúcar, una vez la base de la economía, se ha desplomado a niveles que ni siquiera cubren el consumo interno. Esta crisis se traduce en una vida cotidiana de inmensas dificultades para el cubano promedio. El salario mínimo, de menos de $30 al mes, no alcanza para cubrir las necesidades básicas. Las familias luchan con la escasez de productos esenciales como el pollo, la leche, la carne y el café. Muchos cubanos deben recurrir a la libreta de racionamiento, un sistema que, aunque intenta asegurar el acceso a ciertos productos, es insuficiente para la subsistencia. La situación ha llevado a una pobreza extrema que, según un estudio, afecta al 89% de la población. Los testimonios reflejan un día a día de penurias, sacrificios y malas noticias. El éxodo, causas y consecuencias de la emigración masiva. El fenómeno más dramático de esta crisis es el éxodo masivo de la población. Entre 2022 y 2023, la población cubana experimentó una caída drástica de hasta un 18%. Esta estampida migratoria no es solo una fuga de personas, sino una pérdida del futuro para el país.
La mayoría de los emigrantes, el 77%, son personas en edad económicamente activa, entre 15 y 59 años, con un alto porcentaje de jóvenes y educados. La partida de este capital humano desarticula la estructura de edad de la población y agrava la escasez de fuerza laboral, dificultando aún más cualquier posibilidad de recuperación económica. La palabra resiliencia se utiliza a menudo para describir la capacidad de los cubanos para adaptarse a la escasez. Sin embargo, esta capacidad ha llegado a su límite. Un experto señala que la palabra ya se me queda muy pequeña. La reestratificación social, impulsada por reformas económicas que otorgan oportunidades desiguales, ha tensado el tejido social, mientras que algunos acceden al sector privado y a las divisas, otros quedan excluidos. La emigración se ha convertido, por lo tanto, no solo en una opción, sino en un escape a la desesperación, un signo de que la capacidad de aguante de la sociedad se ha agotado. Cultura callejera y ritual, el refugio de lo colectivo. A pesar de las dificultades, la vida cultural y la identidad de los habaneros persisten. La calle se ha convertido en el principal escenario de la vida social, un espacio de interacción, arte y solidaridad. Los mercados como el de Cuatro Caminos son un vibrante punto de encuentro donde se puede observar la economía cotidiana y el arte del regateo. Las paladares o restaurantes privados han florecido como una alternativa a la gastronomía estatal, ofreciendo un toque casero y creativo. La cultura callejera se manifiesta en rituales urbanos como el cañonazo de las 9 de la noche en la fortaleza de San Carlos de la Cabaña y en eventos como el Festival de Danza en Paisajes Urbanos Habana Vieja Ciudad en Movimiento, que transforma las calles y plazas en escenarios artísticos, haciendo que los transeúntes se conviertan en espectadores y participantes. El malecón al atardecer sigue siendo un punto de encuentro esencial para los habaneros. La solidaridad entre vecinos también se mantiene como un mecanismo de supervivencia, ofreciendo un contrapunto a la creciente desesperación individual. El clima y la fragilidad de un paraíso tropical. Un clima de extremos, calor, humedad y ciclones. La Habana posee un clima tropical cálido con una temperatura media anual de 25 grados. Se divide en dos estaciones, una época seca de noviembre a abril, que es ligeramente más fresca, y una época cálida de lluvias de mayo a octubre. La humedad, especialmente en las horas de la mañana, provoca una mayor sensación de calor. Sin embargo, la característica más definitoria y peligrosa de su clima es la constante amenaza de los huracanes. El Caribe es una zona propensa a los ciclones tropicales, y La Habana ha sido afectada por numerosos eventos en las últimas décadas, como Frederick, Kate, y el reciente huracán Rafael en 2024. Impacto de los fenómenos extremos en una ciudad vulnerable. Cuando un huracán golpea la ciudad, el efecto es devastador, no solo por la fuerza del viento y la lluvia, sino porque los fenómenos climáticos actúan como un magnificador de los problemas estructurales de la ciudad. El huracán Rafael, por ejemplo, provocó un apagón a nivel nacional. El gobierno a menudo atribuye estos apagones a la severidad del ciclón, pero la verdadera causa reside en la fragilidad de la red eléctrica, la falta de combustible para las centrales termoeléctricas y el abandono del mantenimiento. Los apagones masivos son una manifestación de una crisis sistémica preexistente. De manera similar, el impacto de los huracanes en la infraestructura urbana es más letal debido a la precaria situación de los edificios. Los derrumbes durante un huracán no son solo causados por el viento, sino por décadas de uso y falta de mantenimiento. El Plan para adaptar la zona costera al cambio climático financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, busca mitigar estos riesgos a través de un presupuesto de $3.0 millones, pero la vulnerabilidad de la ciudad es un problema estructural mucho más grande que la falta de preparación para un solo evento. Los huracanes simplemente exponen la vulnerabilidad inherente de un sistema que, por décadas, ha carecido de inversión y mantenimiento. La crisis perenne y las reformas económicas. La crisis actual de La Habana tiene raíces profundas que se remontan al colapso del bloque socialista. A partir de 1989, la interrupción de los subsidios y del comercio preferencial con la Unión Soviética y el Consejo de Ayuda Mutua Económica, CAME, sumió a Cuba en un periodo de austeridad conocido como el Período Especial. Aunque en los años 90 se implementaron algunas aperturas, como la promoción del turismo y la entrada de capital extranjero, el modelo centralizado persistió. Las reformas conocidas como el ordenamiento, iniciadas en 2021, intentaron corregir la crisis. Sin embargo, medidas como la eliminación de la moneda bimonetaria llevaron a una inflación galopante y al empobrecimiento de la población. En un intento de respuesta, el gobierno de Miguel Díaz-Canel anunció un nuevo paquete de medidas para 2024 y 2025.
Estas incluyen un aumento de más del 500% en el precio del combustible y alzas en las tarifas de electricidad, agua y transporte, al mismo tiempo que se reducen los subsidios a la canasta familiar. Estas medidas también buscan aumentar la dolarización en sectores como el turismo y el comercio exterior para captar moneda extranjera. Bueno, y así me despido de ustedes, mis amigos. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por su atención.